Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y en el día de hoy vamos a continuar con el estudio y del versículo número 18 al 25 y dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quien ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, quizás ustedes los que están ahí en el grupo, algunos no entienden mucho, han salido de otros lugares y es nuevo esto, que a veces se habla de la regeneración, de la justificación. Algunos que están hace un tiempo solamente van a refrescar la mente. Pero cuando Abraham estaba ahí, Abraham no tenía un libro de Luis Berco o de Alexander Hodge o otros más de teología sistemática, no tenía comentarios bíblicos, diccionarios, nada. Lo que él tenía, la palabra que Dios le había dado, y eso le bastó, amados. Solamente lo que dijo. Quizás usted no entienda muchos conceptos teológicos que hablo por acá, aunque trato de hacerlo sencillo yo. Cada vez que hablo lo hago de una forma que sea muy sencilla. Pero a Abraham le bastó esto, que es lo que Dios le había dicho, aunque no tenía toda esa revelación, vamos a decir, plenaria todavía, porque la promesa se estaba desarrollando, se había dado una promesa de este pacto de gracia, y él creyó, y por el creer, el que dice la escritura, que él pasó a ser justificado, a estar bien. Ahora póngase a pensar la condición de Abraham, o sea, la condición de Abraham cuando estaba ahí. Él estaba como casi muerto, tenía 100 años y ella estéril, o sea, su matriz seca, y él tampoco podría germinar su semilla, quizás, ¿no? Porque 100 años y ella tampoco, 10 años menos. Entonces imposible, como dijeron el Señor Jesucristo, esto para los hombres es imposible. Pero, gracias a Dios, para Dios no. Entonces, cuando hablamos de la salvación, acuérdense que estamos hablando de Cristo. En el sentido acá histórico, Abraham se fortaleció en fe, porque imagínese, empezó a dudar él, a dudar de qué, porque empezó a mirarse a él mismo como Pedro y se hundió si tendría que mirar. Aunque en una parte, fíjese que le busca dar una ayuda como a Dios, en el sentido que tiene relaciones con su esclava, Agar, ¿no? Sale Ismael. Pero fíjese que Dios cumplió su promesa, porque si dependiera de nosotros nos desviamos. Pero Dios, aquellos que llamó, le dio al Hijo, ninguno se va a perder. Y entonces Dios cumplió eso, esa promesa. Fíjese que, y Abraham dice que, y no se debilitó en la fe, porque Dios le había dado la promesa de que iba a ser padre de mucha gente, así como las estrellas, ¿se acuerda que le había dicho? Así será tu descendencia. La descendencia, por supuesto, que iba a venir Jesucristo. Jesucristo iba a cumplir esto. Lo que el Dios Padre al Hijo le iba a dar esta promesa. Si Él en la cruz moría, cumplía la ley activa y pasiva, activa la santidad de la ley y la paga del pecado que demanda la ley, Cristo. Y así que lo que le prometió en el Salmo 2 que vimos hace unos sábados pasados. Entonces, ¿qué sucede? Y así va a ser la descendencia de Cristo que iban a venir, ¿no? Entonces estaba esta promesa física, pero también la espiritual, que era Cristo, que iba a venir a cumplir eso. Pero fíjese esto también. Cuando vimos el pacto dicotómico,
Isaac representa a aquellos que nacieron de nuevo. Esto lo pueden encontrar en el libro de Gálatas, la alegoría de Sara y Agar, hablando de Israel ahí dentro, de Israel dentro de Israel, o sea, según la carne y el espiritual. Entonces la promesa o el nacer de nuevo no es de carne ni de voluntad humana, sino de Dios, de Dios. Y vemos que Abraham creyó esta promesa y nació Isaac. Pero tiene un sentido espiritual esto, amado. ¿Qué es esto? Bueno, lo que podemos aprender es que Isaac representa a todos los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados. Los otros también estaban en esa época, no en el pacto este nuevo, en la antigua alianza, vamos a decir, estaban dentro del pacto, pero no eran salvos, pero estaban los que eran Isaac, vamos a decir, habían nacido de nuevo, y los que eran de Ismael no habían nacido de nuevo. Entonces Abraham se fortalece, y vemos, fíjese que dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Entonces cuando nosotros creemos, como creyó Abraham, eso glorifica a Dios. El creer glorifica a Dios, reconocer que Él cumple su palabra, no dudar de Él, porque la duda es lo contrario. Creo que fe es pistis y apistemi es dudar. Entonces, dudar significa no confiar. Y acuérdese que dice Hebreo 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted cree en la promesa que dice, Dios dijo que en Jesucristo hay perdón de pecado, entonces se glorifica el nombre de Dios. Y eso es lo que hacía siempre el Señor Jesucristo. Acuérdese, creo que es en Juan 9, uno dice, Jesús dice, sana un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabín, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiestan en él. Entonces vemos, fíjese que las obras que se manifestó en Abraham, si Abraham pudiera tener hijos, bueno, si a los 30, a los 20, y Dios se lo cumple, ¿qué sucede? Y él podía jactarse, sí, con mi virilidad logré este es mi hijo, carne de mi carne, pero no sucedió así. Él no se pudo confiar porque apenas quizá caminaba a los 100 años, imagínese. Y Sara estaba estéril, su matriz, entonces no podían concebir. Entonces era para que no se pueda gloriar. En ese sentido espiritual, el hombre no se puede gloriar en su salvación ni nada. Tiene que dar la gloria a Dios, así como Abraham. Tiene que confiar, así como Abraham. Tener la esperanza de lo que Dios dice. Entonces, en ese sentido está la esperanza. Fíjense, ¿se acuerdan en Lázaro, en el capítulo número 10 de Juan, cuando el Señor Jesucristo va a resucitarlo? Creo que es en Juan capítulo 11, si no me equivoco. Un momento. Sí. Cuando lo van a buscar, y en el versículo 4, 11 de Juan, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, escuche, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Ve? Cuando hablando, vamos a decir, estaba hablando Señor Jesucristo, cuando hablando, lo van a buscar que Lázaro estaba en Betania, dijo que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona está muerta, así como Lázaro, estoy tratando de unirlo con el versículo 20 de acá de Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjese, y acá con Lázaro dice, esta enfermedad para qué, hablando no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora si usted ve unos versículos más adelante, en el versículo número 40 de Juan 11:40, dice así, en el 38, hablando de la resurrección de Lázaro, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, que era una cueva, tenía una piedra encima, y dijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. No sé si usted ha sentido el olor de un muerto. Yo en una época cuando estaba en la prefectura naval argentina saqué muchos muertos, junto con otros compañeros, y vi muertos. Presencié muertos seres queridos, e incluso mi madre cuando viajé un día
mi mamá tenía olor ya de un muerto, me acuerdo. Yo tuve que viajar cuando tenía 24 años que murió. Y yo tenía 24 cuando murió y tenía un olor muy fuerte. Por eso cuando dice hiede acá, imagínense 4 días. Así está el hombre muerto en delito y pecado. 4 días, imagínense una persona que lleva 30, 24, 25, 18, 19, 30, 40 años muerto espiritualmente. No, es el olor de su boca es totalmente podrido en el sentido de pecado. Eso es lo que habla. Hiede, el hombre hiede, muerto en delito y pecado. Pero fíjese que le dice Jesús. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bueno, y él dice, después sacan la piedra y fíjese que le dice, Lázaro ven fuera, le da la voz de mando. Es Dios el que ordena, ¿por medio de qué? Por medio del Evangelio, que vamos a ver el domingo un poco, y del poder del Espíritu Santo que aplica la obra de Cristo a la persona, levantándolo de los muertos. Ahora dice, ¿no te he dicho si crees verás la gloria de Dios? Ahí le dice a Marta, a Jesucristo. Y en el versículo 20 dice, acá Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora si leemos todos estos textos vamos a ver que la fe glorifica a Dios. Porque uno cree en lo que Dios dice. Eso es, honramos a Dios, o usted honra a Dios cuando confía en Él. No creer en Dios es dudar de Dios. Sin fe nadie puede agradar. Usted puede creer en la información que le estoy dando, pero si usted puede tener un conocimiento, un asentimiento, pero si usted no cree de verdad y se aferra a la promesa que usted está muerto en delito y pecado, y no se aferra a incluso la promesa que Dios ha dado, no está glorificando a Dios. Usted de alguna forma está siendo mentiroso a Dios. Voy a leer unos comentarios de Spurgeon sobre esto, en el versículo 20, dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. La gente, dice Spurgeon, parece pensar que solo los obreros pueden glorificar a Dios, pero Dios recibe más gloria por una sola dracma de fe que por una tonelada de obras. A fin de cuentas, las obras suelen despertar la vanidad y hacernos sentir orgullosos. Sin embargo, la fe se humilla ante su Dios y le rinde toda la gloria a Él. Nada glorifica tanto a Dios como la seguridad confiada de su pueblo ante las dificultades que puedan presentarse en el camino. Y bueno, para ir terminando voy a hablar un poquito sobre el versículo número 25. El número 25 dice así, el cual, bueno, hablando del 24 mejor, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ve? Ahí está hablando Pablo y explicando que esta promesa no solamente es para, vamos a decir, para Abraham. Si usted lee el libro de Gálatas, creo que en el capítulo 3, versículo 27 en adelante, dice así: porque todos los que habéis creído en Cristo Jesús, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si usted creyó como Abraham, dice la palabra que somos, venimos del linaje creyendo como Abraham creyó, y somos ahora herederos de esa promesa, la promesa que se le había dado, que iba a venir el Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados. Pero fíjese, cuando hablamos del Evangelio no tenemos que hablar solamente de la muerte del Señor Jesucristo, sino que también de la resurrección de Cristo, porque si ustedes leen el texto, fíjese que dice el texto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, no solamente, vamos a decir, cuando Él hace se completa la obra totalmente de propiciación y expiación de nuestros pecados, no solamente cuando muere, sino que cuando resucita el Señor Jesucristo,
porque la crucifixión, la resurrección de Jesús son esenciales, o sea, para poder entender el mensaje del Evangelio, porque eso muestra el castigo de nuestros pecados, la crucifixión, y Él paga por nuestros pecados. Ahora, amados, si no hay resurrección, puede decir, fíjese cómo lo une con la justificación, porque eso a nosotros nos brinda la seguridad, si usted está dudando de su salvación, que Dios se aprueba, o sea, se agradó en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y esa es la promesa que tenemos nosotros de nuestra resurrección. Así como Cristo resucitó, así nosotros también vamos a ser resucitados. Primera de Corintios 15, versículo 17 dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está en vuestros pecados. Entonces, amados, si Cristo no resucitó, vaya usted y haga lo que quiera si quiere vivir, porque usted está creyendo en vano. Ahora Cristo resucitó, y gloria a Dios por eso. Y así como Cristo resucitó, usted puede resucitar ahora en el sentido espiritual. Si cree en la promesa, Dios es poderoso para darle vida espiritual ahora en abundancia. Y en el día postrero, cuando Él venga, vida, vamos a decir, en el sentido con el cuerpo glorificado. Esto es una promesa que tenemos nosotros y debemos confiar en esa promesa. Iba a dar un comentario más de Spurgeon que tenía sobre esto, pero el tiempo se me ha acabado. Él habla sobre el versículo 24 y 25, pero con esto va a bastar nada más. Y espero que aquellos que de verdad no entiendan muchas cosas de lo que se habla acá, que solamente crean como lo hizo Abraham, que se apropien de la promesa, que si usted va al Señor Jesucristo, el Señor es poderoso para levantarlo a usted, que dice Efesios 2.1 en adelante, que está muerto en delito y pecado, pero el Señor Jesucristo promete darle vida eterna a todo el que viene a Él, no le echa fuera.